escuchando Libre 99.3, Radio Libre. Radio Libre 99.3, la que escucha el barrio. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Esto es 1984 Radio. Bienvenidos una vez más, miércoles. Estamos con el amigo en la conducción, el señor Federic. Federic, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, ¿cómo andás? Federic, ¿cómo andás? Fleco, buenas noches. Nos acompaña también en la conducción el señor Fleco. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, todo bien. Hoy nos Hola, escuchamos de Ricardo. nuevo bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Hoy estamos bien. Sí. Bien, bueno, hoy tenemos que lamentar, no tenemos en la conducción, mejor dicho en la producción al señor Ronco, pero sí tenemos en la musicalización al señor Cristian, así que agradecemos. Le mandamos un saludo a Ronco, bueno, que está pasando Sí, por por un favor. momento personal, así que bueno, todo el Fuerza, aguante desde Ronco. acá, fuerza y Acá estamos. Este es para vos. Así que, bueno, nada, como todos los miércoles, hoy vamos a volver a tocar nuestra agenda nacional e internacional. Vamos a hablar de aquellas noticias que, bueno, no son publicadas generalmente por los medios masivos de información. Así que analizaremos también las noticias más sobresalientes de la semana. Si se quieren comunicar con nosotros, a ver si alguno me ayuda con esto. ¿Tienen Nos puede llamar, sí, seguro, nos puede llamar al 4551-9498 hasta las 11 de la noche. Sí, estamos en vivo, recordemos, son las 10:05. Así que bueno, nada, si alguien quiere agregar algo más. Sí, nos pueden encontrar por supuesto en nuestra página 1984nwo.net. También nos pueden escuchar en vivo por ahí. Exacto, recuerden que tenemos también un correo, si nos quieren escribir, vamos a estar leyendo y respondiendo obviamente cada una de las preguntas. Esto es radio@1984nwo.net. Así que bueno, nuestras vías de comunicación, cuando quieran, señores. Arrancamos con el programa. arrancamos. Dale. Información transversal. Lo que las grandes cadenas de noticias no nos cuentan, manipulan u ocultan. Aquí confrontada toda la información. En 1984. Bueno, vamos a hablar un poco en lo que es la columna de actualidad nacional e internacional. Si bien la semana pasada nos detuvimos un momento a hablar del tema de España, me parece importante ver cómo el problema se ha acentuado en esta última semana. Es increíble. Por ejemplo, hoy leía en el diario que el gobierno no tiene dinero, o sea, públicamente lo dijo, no tiene dinero para pagarle a sus empleados estatales. Algo parecido, ¿no? A lo que está sucediendo también con la provincia, con los aguinaldos. Scioli, exacto. Sí, exactamente. ¿No? Eso es una movida un poco diferente. Digamos, o son otros los poderes que operan en uno y otro caso. Claro, Ajá. sí, teniendo en cuenta, digamos, las dimensiones de un país contra otro. Sí, ¿verdad? pero O de un básicamente lugar contra otro. se ve una similitud en la cual se vive de una dinámica de ayuda con poderes que están arriba de cada uno de esos sectores, que en el momento que se ven interrumpidas por algún conflicto, el cierre de la canilla del chorro del flujo de dinero es una de las formas en las que se puede, digamos... Sí, otros sectores también podrían hablar de un caso de victimización, ¿no? Por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional salió a decir que esta semana la presidenta dijo que desde el 2003 a la fecha el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había recibido 400.000 millones de pesos Que en fue una de comparticipación. O sea, es un toco de plata. Fue una de las provincias que más recibió, digamos. Y sí, es básicamente la provincia de Dicho- Buenos Aires siempre es la Si hubo una provincia malversación de más fondos, también habría que hacer lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema de España, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ocuparnos, por supuesto, un poco más del tema nacional, más profundamente, porque hay mucho hilo para cortar acá. Y volviendo un poco más a lo que hablábamos de la actualidad internacional, lo de España es interesante por ver los poderes que están actuando atrás Así de es. España. Porque el que está metiendo la mayor
presión a todo esto es el Fondo Monetario Internacional. Así es. Entre otros. No Claro, nos olvidemos claro. también que hay barcos de carbón en donde, porque también está estallando. Eso fue muy interesante. Mientras se producía una huelga minera en España de magnitud nacional y de mucho impacto, además fue brutalmente reprimida por la policía, por la policía, digamos, en cada una de las regiones donde se dio esta marcha. Paralelamente, Goldman Sachs está, ¿Qué es lo que tenía? claro, está acobachando carbón en un puerto en Gijón, en España. O sea, está acobachando 600.000 toneladas de carbón, mientras todo este proceso de movilización Justo ahora, de digamos. los mineros se está realizando. Claro, justo ahora que está explotando en España el tema de los mineros. Sí, exactamente. Y el tema de las minas en España no es un tema menor, es algo que se ha dejado pasar, porque está bien, en América y en África por ahí hay minas que tienen mayor capacidad Sí. y no han sido explotadas. Similar al tema de las minas de coltán, ¿no? Bueno, sí, eso, el tema de las minas de coltán. En la es- República Dominicana del Congo. Sí. El Sí, tema ¿no? del coltán es bueno. Y ahí es donde empieza a jugar nuestro. Siempre hablamos de Europa, ¿no? Claro, o sea, pero ahí- destaquemos eso. Siempre hablamos de Europa. Sí, O sea, sí. y si hablamos de España, también hablamos de Italia, hablamos de Grecia, que fueron sus capaz antecesores, pero de lo que no se habla es de Chipre. Bueno, Chipre es un caso, ¿no? Vos tenés un poco más de información, Pepe, al respecto, pero sí es muy jugoso. Sí, Chipre está pidiendo también en este momento un rescate, digamos, a la Unión Europea, ¿no? Al Banco Europeo. Chipre se considera dentro de lo que es el Europa, digamos, ¿no? Más que nada por una posición geográfica bastante importante. Geopolítica, sí. Y geopolítica bastante importante. El tema es que Chipre está pidiendo un rescate, pero a su vez Europa no se lo está queriendo dar, justamente porque en el medio está metido intereses de Rusia e intereses de China. Y los rescates que está pidiendo Chipre son ridículos. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares para... ¿Cuánto fue lo perdón, que pidió de España? euros. No, España pidió... Es una barbaridad lo que pide España. Después les voy a pasar el dato de una página donde pueden ver la deuda online, cómo se actualiza. España interesante. es una locura. Interesante. Pero Chipre pide 5.000 millones de euros para sanear su economía. Eso, Sí, o sea, para lo que están poniendo... En realidad son 10.000, pero se arregla, digamos, en cierta forma con 5.000 porque hay otros 5.000 que vienen de Rusia. ¿Y por qué viene plata de Rusia? Porque Rusia también tiene intereses metidos en Chipre. ¿Cuál es el origen de los prestamistas rusos? ¿A dónde nos tenemos que remontar? Hoy justo estamos hablando de ese tema antes del programa, Sí, totalmente. ¿no? Nos fuimos casi a la revolución bolchevique. Y bueno, ¿cómo era que me decías? No, bueno, ahora lo vamos a ver un poco más cuando hablemos de los amigos Rothschild, pero sí, digamos, los rusos están metiéndose por un costado que a mí me gustaría analizar más atentamente, con más tiempo y por ahí en otro programa, pero... Seguro. Además hay que agregar que no es solamente Rusia, o sea, también es China. China Claro, también claro. tiene intereses importantísimos en Chipre, por lo cual está poniendo plata para que Chipre no se termine de hundir. Ajá. Y digamos que Europa no está muy a favor de que China y Rusia estén participando de algo así como una colonia de Europa. Y hay que agregar también que Chipre es básicamente el lugar donde se lava dinero Geopolítico, a lo- estratégico. No, está bien, pero más allá de eso, donde se lava guita a lo loco. Sí, también Inglaterra tiene dos bases grandes en Chipre, ocupando el Pensá que 3% del las dos territorio. bases que tiene Estados Unidos en Chipre ocupan el 3% de la Eso. superficie de Chipre. Bueno, Es bastante eran decir, esas. es O bastante sea, decir. son dos bases solamente de Estados Unidos Es en una Chipre sucursal, digamos. Exactamente. No, sí, obviamente. Ahora, Exactamente. ¿será real que existen dos poderes contrapuestos? Por un lado China y Rusia y por otro lado la OTAN, o será otro escenario simulado para Es un fin ulterior. Muy buena la Y pregunta. hay que esperar, digamos. Eso es lo que Hay eso, que esperar. eso entre otras cosas es lo que intentamos analizar en 1984.
nos encontraremos en el lugar donde no existe la oscuridad. Pero mientras tanto, comunícate con nosotros al 45519498 o mandanos un mail a radio@1984nwo.net. Encontranos en internet en 1984nwo.net. Somos la comunidad de español con mayor información alternativa y mayor cantidad de opinión. Seguinos. Dreamed of thou
Con la autorización del Ministerio de la Verdad y la aprobación del Partido Interior, dedicamos este espacio a los héroes que luchan día a día por la consolidación del gobierno del Gran Hermano en el mundo. Vaya pues, nuestro homenaje a los miembros del partido. Los miembros del partido son todas aquellas personas que ayudan o son partícipes en este proceso de destrucción, caos en los que nos hemos sumido en los últimos tiempos. Uno de los que venimos hablando en los últimos programas, y lamentablemente tenemos que continuar hablando de este señor porque ocupa mucho espacio en la historia, es el nombre de la familia Rothschild. Voy a tomar la posta que dejó el otro día Fede cuando terminó de hablar de Waterloo, y vamos a tratar de llegar un poco más en el tiempo, desde Waterloo hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial. Pocos nombres en la historia han sido tan prestigiosos y a la vez tan poco conocidos. Este es el caso de la casa Rothschild, quienes han logrado consolidarse como la familia más rica, poderosa e influyente de la que existan registros. 250 años de consolidación hegemónica han convertido a esta familia en protagonista principal de muchos de los hechos que han marcado la historia de nuestro planeta y han establecido el camino que aún hoy transitan los destinos de quienes habitamos esta enorme bola azul. Una vez Winston Churchill escribió: "La historia será benévola conmigo, pues tengo la intención de escribirla". Qué descripción más acertada en el caso de la familia Rothschild. Ya en 1773, Meyer Amschel Rothschild, como nos contaba Fede el otro día, reúne a 12 de sus más influyentes amigos y los convence respecto a la idea de que si todos concentran sus recursos, ellos pueden gobernar el mundo. Este encuentro tiene lugar en Frankfurt, Alemania. Rothschild también informa a sus amigos que han encontrado el candidato perfecto para organizar esto. Un individuo de increíble intelecto e ingenuidad destinado a conducir la organización que ellos han planeado. Este señor era Adam Weishaupt. Otro grande de la historia, ¿no? Otro grande de la historia. La inteligencia americana y británica han documentado a la casa Rothschild desde hace muchísimo tiempo. Y a otros banqueros internacionales, por supuesto. Ellos han financiado a los dos bandos de una guerra desde la Revolución Americana, pasando por cuanto conflicto armado se conoce a nivel escala global en todo el planeta. Siempre han financiado los dos bandos de todos estos conflictos. De hecho, Waterloo fue el comienzo de esa modalidad de doble financiación. Claro. Fue el primer episodio donde se aplicó este modus. Dio muy buen resultado, hicieron mucha plata y bueno, a partir de ahí lo implementaron, varios digamos, de los que siguieron. Así Lo más es. gracioso es que antes de hacerse con el poder de la bolsa de Inglaterra a través de este sistema, y luego de la derrota de Napoleón en Waterloo, o sea, esto que había pasado luego de la derrota de Napoleón en Waterloo, ya en 1811 los Rothschild enviaron una carta al Banco de los Estados Unidos, no era la Reserva Federal, en ese momento existía un banco en los Estados Unidos, solicitando la renovación de empréstitos. Pero el Congreso de los Estados Unidos no proporcionó los votos necesarios. Entonces Nathan Meyer Rothschild, envió una carta que aún se conserva en el Museo Británico, que dice textualmente: o la solicitud de renovación de la carta se concede, o los Estados Unidos se verá involucrado en una guerra más desastrosa. ¿En qué año aproximadamente? Esto fue en 1811. Sin embargo, los Estados Unidos se mantuvieron firmes y la carta no se renueva, o sea, la carta de crédito no se renueva. Entonces Nathan manda otra carta que también se encuentra en el Museo Británico de Londres y dice: iré a enseñar a los americanos una lección a su decisión imprudente, traerlos de vuelta a la situación colonial. Uy, Carlos. Exactamente. Es increíble porque en 1812 el Estado británico, presionado por la delicada situación económica a la que había sido sometido gracias a las presiones de la banca Rothschild, declara la guerra a Estados Unidos. Esto obliga a los Estados Unidos a tomar grandes empréstitos de bancos europeos fuera de Inglaterra, controlados por los hermanos de Nathan. Claro, que estaban distribuidos en los otros países de Europa. Claro. Así es. Claro. Estaban esparcidos por todas las capitales más importantes del viejo continente. Luego del control de la banca del naciente Estado norteamericano y del control de la banca europeo, luego de las guerras napoleónicas, los Rothschild deciden tomar el siguiente paso y en 1821, Karl Meyer Rothschild es enviado a establecerse en Nápoles, Italia. Tal fue su nivel de negocios con el Vaticano que el Papa Gregorio XVI le confiere la Orden de San Jorge, por primera vez otorgada a un judío. Así es.
El nivel de poder de los Rothschild se hace evidente cuando al recibir el honor, Karl Mayer Rothschild estrecha la mano del Papa en vez de besarle el anillo. Oh, qué escena, ¿no? Un año después, en 1823, la banca Rothschild recibe el honor de ser la testaferra de todos los negocios del Vaticano en el exterior, poder que aún ostenta el día de hoy. Muy simbólico el gesto. Ellos manejan todos los negocios del Vaticano en el exterior. Sí, siempre fueron los banqueros del Claro. Vaticano. En 1833, el presidente Andrew Jackson de Estados Unidos llega al poder con el eslogan Jackson sí, bancos no. En directa controversia Duró con 5 el minutos. Claro, en directa Duró controversia 5 con el minutos. creciente poder de la banca Rothschild en Estados Unidos. Claro. Su primer orden presidencial es comenzar el pago de todas las deudas sostenidas con la banca Rothschild, mientras escribe de puño y letra: ustedes son una cueva de ladrones y víboras, y tengo la intención de derrotarlos, y por el Dios eterno lo voy a llevar a cabo. Sí, justamente esto me da pie para... Escuchen lo que vamos a hablar después de Islandia. Tiene algo que ver con esto. Tiene Por algo que supuesto. ver. El 30 de enero de 1835, hablando de esto, ¿no? De la actitud de Jackson. El 30 de enero de 1835, un asesino a sueldo intenta matar a Jackson. Pero ambos disparos milagrosamente fallan y Jackson culpa públicamente a los Rothschild. Esto está publicado en todos los diarios de la época. Mientras tanto, en España, los Rothschild se hacen con los derechos de las minas de Alzogue, que es lo que hablábamos antes, el tema de la importancia de las minas en España, controlando el monopolio del oro a nivel mundial. Y en 1840 se convierten en el primer broker de oro a nivel global de la historia. Y en 1845, Jackson, antes de morir, es entrevistado y le preguntan cuál fue su mayor logro. Y él dijo: maté al banco. Dice eso y fallece pocos días después. Sí, es interesante ver los detalles, por ejemplo, de que las cartas están en el Museo de Londres. Existen, claro, que está la- todo que- documentado. Que, Sí, cuando todo se esto culpa a se los ve. Rothschild por el intento de asesinato sale publicado en la prensa. O sea, Tal cual. es información que se puede, digamos, se puede buscar, Verificar. se puede verificar, porque a veces como son historias que suenan así, tan fuertes, uno a veces Lejanas. duda, ¿no? Como que parece a veces Que medio no fantasioso, pasó, ¿no? claro, que lo Totalmente. escribió alguien. Pero bueno, Bueno, sí. en 1852, siguiendo con este poder de control de monopolización, en 1852 los Rothschild and Son, que era el nombre de la compañía, se convierten en el proveedor oficial de oro y plata para la Casa de la Moneda Inglesa. O sea, en ese momento se utilizaba mucho el oro y la plata para emitir moneda. Ellos se Claro. convierten en proveedores oficiales. Y al serlo de Inglaterra, lo son de todo el Commonwealth. O sea, todos los países que dependían del imperio Claro, es verdad. inglés de la época. del La anglo-saxon. India, China, Esto era 1800. Egipto. Esto en 1852. Del o famoso sea, WASP. y en algún punto también Argentina también dependía de No, ese no de oro. los Rothschild, no del oro de los No, no, Rothschild. pero sí del oro de Inglaterra. Para emitir moneda. Exactamente. Y Y- antes recordemos que hace muchos años atrás la moneda se emitía con respaldo en oro. Sí, es Es verdad. verdad. Hoy- Es verdad. hoy- Yo siempre, pero bueno, Hoy un día día vamos no, a hablar pero- más, un día vamos a hablar más de ese tema, pero yo siempre digo lo mismo. ¿Qué tiene más poder, el dólar o el oro? No, el oro. Pensemos ¿Por qué? que porque el dólar está justamente respaldado en oro. Te hago una pregunta A entonces. ver. ¿Cuánto está la onza de oro? 1764 dólares. creo. 1764 ¿qué? dólares. Ok. Entonces, y aprovechando, en 1861, Abraham Lincoln recurre a los bancos de Nueva York para solicitar préstamos con el objeto de poder generar empréstitos a pequeños y medianos productores de los estados del sur para suplir la carencia del costo emanado de la emancipación de los esclavos. O sea, te saco los esclavos, pero te doy empréstitos para que puedas reponer tu Claro. negocio. La Negocio banca de Nueva pagando. York, controlada por el clan Rothschild, ofrece los créditos a tasas de entre 24 y 36%. Allá Mucho- arriba. mucho para la época. Allá arriba. Tasas usurias jamás implementadas hasta el Que momento. son las tasas que hoy nos cobran los bancos a nosotros, ¿no? Por otro lado, por un préstamo Exactamente, personal. Por ejemplo. Exactamente. Lincoln decide entonces emitir su propio dinero libre de deuda, y en abril de 1862 casi 500.000 millones de moneda libre de deuda son emitidas, mientras Lincoln, victorioso, declara: nos dio el pueblo de esta república la mayor bendición que han tenido siempre, su propio papel moneda para pagar sus propias deudas. La guerra civil está ya matando a millones de personas. Clarísimo. Mientras tanto, y aprovechando la situación caótica de la economía estadounidense, los Rothschild establecen una empresa petrolera en Estados Unidos porque aprovecharon la oportunidad. Hoy existe todavía. Esa empresa se llama Standard Oil Ah, La habrán- y ponen la de habrán oído nombrar. presidente a uno de sus hombres de confianza, John Rockefeller. Standard Oil hasta tuvo lazos después con la Segunda Guerra con el nazismo, ¿no? Ya vamos a llegar a eso. Ok, listo. Sí, y ponen a dirigir esta empresa a su hombre de confianza, John Rockefeller, quien en poco tiempo logra hacer desaparecer toda la competencia con precios a los cuales era imposible competir. Y a lo que Lincoln dice: tengo dos grandes enemigos, el ejército del sur frente a mí
y las instituciones financieras en la parte trasera. De las dos, la de la parte trasera es mi mayor enemigo. Y generalmente sí. El 14 de abril de ese mismo año, Lincoln es asesinado. 2 meses después, la guerra civil culmina. Rockefeller también lo vamos a tocar dentro de los miembros del partido. Es un miembro destacado. Es uno más, por eso. Hay muchos, hay varios. Uf. A veces parece que hablamos solamente de Rothschild, como que Pero- es el único, pero pero falta. es un grupete. Los Rothschild rápidamente apresuran sus planes y envían a Estados Unidos al joven y talentoso Jacob Schiff. Acuérdense de este hombre. Miembro de la familia que con tan solo 18 años Jacob, recibe... ¿cuánto? Jacob Schiff. Schiff. Es un miembro de la familia que con tan solo 18 años de edad es enviado a Estados Unidos y recibe una orden escrita que aún se conserva en el Museo Británico que dice, las órdenes eran: 1. El control de ganancia de dinero de América a través de la creación de un banco central. 2. Hoy es la ONU. No, hoy es la Fed. La verdad, Reserva Federal sería. 2. Descubra deseables hombres que por un precio estarían dispuestos a servir como stooges. Stooges es así, el populacho, digamos, De Three Stooges. claro, exactamente. Los El tres tonto, digamos, que exige cualquier orden, ¿no? El monigote. Exactamente. Que por un precio estarían dispuestos a servir como stooges de los Illuminati, en la carta dice eso, y promover en los lugares altos en el gobierno federal. Los Illuminati El co- son los los que había formado Weishaupt con Exactamente. sus amigos, ¿no? Sí, a orden de los 12 que se juntaron Ahí está. con Estoy los Rothschild. hilando con lo Exactamente. primero que estabas hablando. Exactamente. Y promover lugares, en los lugares altos del gobierno federal, esta gente. El Congreso, Tribunal Supremo y todos los organismos federales. 3. Crear luchas entre grupos minoritarios a lo largo de la nación, en particular dirigida a los blancos y negros. Más tarde Jacob Schiff funda la Asociación para la Lucha, digamos, de los Negros en Estados Unidos, que aún hoy existe, o sea, con este fin. Y crear un movimiento para destruir la religión de los Estados Unidos, con el cristianismo como objetivo principal. Esto está escrito y aún persiste en el Museo Británico de Londres. Como para ir cerrando, porque esto da para mucho, no vamos a poder llegar hasta la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, pero vamos a ver, por ejemplo, que en 1872 se hacen con el control de las minas de Río Tinto en España, volviendo al control que querían tener los Rothschild de todo lo que es la minería en Europa. Y volvemos a mencionar las minas en España. Sí, como estamos. Esta también es la mayor, para la época, era la mayor proveedora de de cobre a nivel mundial. En la época, con extensiones de explotación en varios países de América. O sea, Relacionado a la recordemos familia España. Morgan, ¿no? Posteriormente con el cobre. Sí, exactamente, pero en Estados Unidos. Sí. Hacen lo mismo en Estados Unidos con la familia Morgan. Llegamos hasta la muerte de Tesla. Ponele. Así como de rebote. En el 1 de enero de 1875, Jacob Schiff se casa con la hija de Salomon Loeb. Salomon Loeb era un poderoso banquero de los Estados Unidos, Teresa, y asegura para su familia el control de Standard Oil, toda la financiación de las operaciones de los Rockefeller en Estados Unidos, y el control de las corporaciones Harriman, que controlaba todos los ferrocarriles, y el imperio de acero de la familia Carnegie. En ese mismo año, desde Europa, los Rothschild aseguraban la compra del canal de Suez, en Egipto, controlada por el Imperio Británico, lo que los convierte en los únicos transportistas en Medio Oriente de bienes y servicios. Debido al excelente nivel de negocios que la familia había alcanzado en Estados Unidos, agentes de los Rothschild comienzan a seguir judíos en Europa, especialmente en Rusia, obligándolos a emigrar a otros países. De este modo, los Rothschild se aseguran que la mayor comunidad de judíos del mundo se establezca en Estados Unidos, quienes fueron organizados para formar filas masivamente en el Partido Demócrata, lo que llevó a llevar al poder al candidato que ellos querían, que era Woodrow Wilson, no sin antes asegurarse totalmente su victoria asesinando al entonces presidente Garfield luego de 100 días de mandato. Recordemos también que en Estados Unidos tenemos la mayor comunidad judía del mundo. Bueno, Argentina es la tercera. Argentina es la número 3. Que bueno, ya vamos a mencionar. Hoy justamente es una fecha muy especial. Sí, pero no quisiera involucrarme en esos temas porque, digamos, a ver, si hay algo que estamos lejos nosotros es de ser antisemitas y mucho menos. Eso está claro. No creemos en las religiones, así que difícilmente podemos prejuzgar no a se alguien puede por ser su anti, creencia religiosa. no se puede ser anti de lo que no se le da lugar a que Exactamente. sea. Así que, digamos, no estamos hablando de esto porque es un tema exclusivamente judío. A ver, No. eso somos está claro. antisionistas, que es yo- otra cosa. Claro, yo apunto justamente a esa otra parte. O sea, Estados Unidos en ese momento se instala la primer comunidad judía más grande del mundo, que justamente es
son los que dominan después las grandes empresas del mundo. Bueno, ahora estaba bueno, quería llegar a eso, porque hay un momento en que se llega a todo eso. No vamos a llegar, lamentablemente. Okay. Lo continuamos en el próximo miércoles. Lo continuamos el próximo miércoles. Quiero cerrar con esto. Y vamos cerrando, dale. Quiero cerrar con esto. En 1895, James Edmund de Rothschild, el hijo menor de Jacob, recibe el visto bueno de la corona británica para adquirir tierras en las colonias inglesas de Palestina y posteriormente envía los fondos para fundar las primeras colonias judías allí. Esto es aún más su objetivo a largo plazo, que es crear un país que sea propiedad de los Rothschild. En 1897 James Edmund forma el Congreso Sionista Mundial con este fin. La reunión es presidida por Theodor Herzl, un judío poco conocido de mucha influencia en los medios de información controlados por los Rothschild. En esa reunión Herzl asegura, y con esto cerramos, textual de Herzl: es esencial el sufrimiento de los judíos. Empeorado. Esto ayudará en la realización de nuestros planes. Tengo una excelente idea: inducir antisemitas a liquidar a la riqueza judía. El antisemitismo nos ayudará a nosotros en lo que en la medida en que reforzará la persecución y la opresión de los judíos. Los antisemitas serán nuestros mejores amigos. ¿Sabés qué es el Grupo Bilderberg? ¿Escuchaste hablar alguna vez de la Comisión Trilateral? ¿Sabés cuál es la influencia del Club de Roma? Realmente, ¿qué sabés acerca del mundo en el que estás parado? En épocas de mentira universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Revoluciona la información con nosotros.
1984. Bueno, a pedido de Tango Relajado, acá que nos están acompañando esta Haciendo noche. el aguante, más que acompañándonos. Haciendo el Quedado a aguante. escuchar este tema porque especialmente nos habían pedido a ver Que cuándo hablemos- tratamos de este tema. Claro, vamos a hablar del tema de Islandia. Sí. Es un tema que salieron algunos datos en algunos medios, fue muy poco cubierto y es un tema muy importante por la trascendencia que tuvo en el proceso que se dio a cabo en ese país. Bueno, Islandia es una isla ubicada en el norte del Océano Atlántico entre Europa y Groenlandia. Tiene una extensión de poco más de 100.000 kilómetros cuadrados, no es muy grande tampoco, y una población de 330.000 habitantes. Tampoco son muchos. El hombre habita allí desde el año 874. Su clima es templado, teniendo en cuenta su latitud, por lo que los países nórdicos de Europa establecieron pequeñas colonias a lo largo de la historia que devinieron en la nación que hoy conocemos. Su economía se basa en la agricultura y la pesca, y desde su independencia del Reino de Dinamarca en 1944, el país no ha parado de crecer y de prosperar. En el año 2007, la ONU declaró a Islandia en el primer lugar de su informe sobre desarrollo humano. Por entonces se decía que Islandia era el paraíso en la tierra, uno de esos lugares nórdicos en el que todo el mundo es feliz, las familias son felices, son todos ruidecitos. Bueno, que bueno, sí, Son islandeses. Y encima no hace son frío. islandeses. Y encima no hace frío. Si no están en Claro. Suiza, están en Luxemburgo, están en Islandia. Así que bueno, por ejemplo, hay ciertos detalles como que el gasto público en sanidad era 5 veces mayor que el privado, el índice de mortalidad infantil era 3 veces menor que el de Estados Unidos, y sin contar la mortalidad infantil de Estados Unidos que se produce por las guerras, ¿no? Esa parte no está contada en esta, Claro. la del territorio de Estados Unidos, Claro. no la que se produce en otros países, digamos. Y la mitad que el de Europa. Destinaban el 8% de PBI a educación pública, un 3% a investigación y desarrollo, y su PBI per cápita superaba ampliamente al de cualquier país desarrollado, salvo Noruega y Luxemburgo. Su tasa de desempleo era del 3% y su gasto militar era nulo. No, nada, cero. No Cero. gastaban nada en gasto. No se gastaba un peso en una bala. Fuerzas. Nada. Sí, porque no... ¿Qué subcontrataba? ¿Cómo? No, lo que pasa que, digamos, cuando sos una sucursal que se porta bien, no necesitabas balas. Como Suiza. Claro, ahí el negocio ya está hecho y una guerra en esa isla, en el medio de la nada, no es negocio para nadie. Claro. Por ende, no hay desarrollo de armas en ese lugar. Prácticamente no dependían del petróleo ni del gas, ya que el 72% de su energía proviene de plantas solares, eólicas, hídricas y geotérmicas. O sea, energías renovables, todas Limpias. estas. El sueño Zeitgeist, ¿no? Claro, es como que es el sueño pro. Claro. Claro. Digamos. No, Pero todo privado, digamos. claro, el propio, claro, así es. Bueno, seguimos, pues sí. No tiene ninguna central nuclear, por otro lado. Ah, mira. Eh, Por lo cual no tienen desechos no tienen, radiactivos. claro, no producen desechos, son, digamos, Claro, el modelito eran. Eran el Claro, modelito, el hasta, modelito. hasta el 2001. un año antes de la crisis, Islandia era el mejor lugar del mundo para vivir. Pero entonces. De lo cual nosotros no sabíamos tampoco que existía Islandia ni que era el mejor y todo esto, ¿no? Porque- No, exacto. Estábamos Pero ocupados en cuando otra todos crisis. pensaban que Claro. el terror había pasado. Y de repente, en el año 2001, los 3 principales bancos de Islandia se habían privatizado, desregulándose así la actividad, quedando en manos del sector privado, que no supo o no quiso gestionar de manera eficiente dichos bancos, despidiendo al personal con experiencia, entregándole los puestos de trabajo a jóvenes sin experiencia, con sueldos por las nubes, pero fieles a sus dueños. Un modelo que quizás en la actualidad se puede ver en algunos sectores públicos. Decime, Pepe. Sí, cuando vos mencionás bancos privados, me gustaría que recuerden este nombre. Después vamos a desarrollar un poquito. John Asger Johansen. Ah, sí. Johansson, Anótenlo. Perdón, anoten este nombre. Cuando hablemos de bancos privados, que recién lo acaba de mencionar acá Como el Federico, cantante Johansen. exactamente, recuerden este nombre. Bien, llegando a la famosa crisis del 2008, estos bancos quiebran y al no haber dinero para rescatarlos, se nacionalizan. De esta manera, el Estado se hizo cargo, pero garantizando únicamente las cuentas corrientes. Fleco. Sí, no, cabe aclarar que estos tres bancos, también anótenlos, eran el Landsbanki, el Kaupthing y el Glitnir.
Claro. No, No se los vamos a importante, deletrear. no, lo importante son los nombres, sino que estos bancos, si bien operaban en varios países del mundo, todo su capital resguardado estaba en Gran Bretaña y Holanda. Ajá. Y en el proceso de privatización, digamos, esto produjo que los tres quebraran la misma semana. En la misma semana quebraron los tres, así es. De esta manera, el Estado se cargaría... Bueno, con respecto a lo que se hace cargo del Estado, incluía solamente el mantenimiento de las cuentas corrientes. El resto de los productos bancarios, de la noche a la mañana, pasó a ser cero. Esto incluía cajas de ahorro, plazo fijo, un escenario Parecido similar al al que hemos vivido nosotros con el Corralito. Exacto. Se llevaron toda la plata, digamos. Ujú. De esta manera, el Estado, se cargaría todas las deudas contraídas por los bancos privados, lo cual debía afrontarse a través del esfuerzo del pueblo islandés. Cuando sucedió esto, el pueblo islandés, primero unos pocos pensionados y personas entre 30 y 50 años que tenían ahorros, y luego la población entera, se manifestaron pacífica y masivamente. Freco. Sí, no, quería contar que la deuda privada superaba 6 veces el PBI de Islandia. Ah, bien, un dato interesante. Bueno, esta gente se manifiesta, primero, como habíamos dicho, gente mayor, o sea, gente que tenía algún tipo de ahorro, o pensionados, empezaron a manifestarse, que eran 25 nada más. Luego se empezaron a sumar cada vez más hasta que se sumó la población entera. 2001 esto, ¿verdad? Sí. 2001. Acá No, ya estaba... No, 2007. esto es 2007, sí. 2008, o sea, El principio 2008, principio digamos, de la crisis. la crisis del 2008 Exacto. que estalló en todo el mundo, en Islandia pegó de esta manera. Claro, o sea, entró en bancarrota, la bolsa se desplomó un 76%, los bancos de Gran Bretaña y Holanda que tenían los depósitos reclamaron la deuda. Esto hizo que fuera imposible pagarlo, se hizo un corralito y, digamos, de un día para el otro la inflación creció un 18% y se hizo insostenible. Por eso, la semana pasada estábamos hablando que España tenía que poner los ojos en Latinoamérica. Y vemos que en el 2008 en Islandia también estaba copiando de alguna forma el modelo que también se había vivido Sí, acá en Latinoamérica. estaba siendo robada por los mismos malandras que siguen hoy robando. Sí, Europa. y digamos, aplicando la misma dinámica del préstamo del fondo, con garantías. Bueno, esta gente que se manifestó, se organizaron y llegaron a resumir su reclamo en 5 puntos. Primero, la dimisión del gobierno, alegando que ya no son representantes legítimos de los intereses del pueblo, Ajá. claramente. Constitucionalísimo. En segundo punto, la renuncia del director del Banco Central de Islandia. El tercer punto, la renuncia del director de la institución de supervisión financiera, que también había estado implicado en el embrollo. Sabelo. El cuarto punto, llamado a elecciones generales. Y el quinto punto, la reforma constitucional correspondiente para que esto no suceda nuevamente. Esto pedido por la gente. Pedido por la gente, O sea, esos 5 puntos. La gente no salió a romper vidriera, ni con molotov, No, ni pacíficamente. enfrentarse con la policía. Reclamaron pacíficamente con ideas y 5 puntos para Básicos, poder revertir esta Claro, situación. se sintetizaron en esos 5 puntos. Actualmente, los 4 primeros puntos se lograron, Sí. lo cual no es poco. O sea, Esto hicieron que se de vayan 2008, todos. o sea, en 4 años. En 4 años lograron 4 puntos No, importantes. en de realidad, los 5 de en el- no solamente o sea, al año siguiente el gobierno tuvo que dimitir y al año siguiente hubo primer un nuevo ministro gobierno renuncia. claro, y hubo un nuevo gobierno de coalición al año siguiente. Sí, así, en enero del año 2010, el primer ministro Harden presenta su renuncia, quien había iniciado un plan de recortes masivos a pedido del FMI, que bueno, es exactamente lo mismo que está pasando modelo Rajoy. en el modelo Rajoy. Este se rajó. Claro, Bueno, sí, porque el nuevo gobierno que se eligió, conformado por una coalición de partidos de izquierda, inició una profunda investigación penal sobre los responsables de los bancos y otros actores gubernamentales que habían provocado la crisis, mientras se aprobaba una ley con un plan de pagos de una deuda pública y privada y contraída por estos 3 bancos. ¿Y a qué no sabés qué nombre aparece cuando hablas de investigación en los bancos privados? No me digas que Johansen. Johansen, el amigo Johansen. apareció Johansen. Aparece Exactamente. ¿Y qué onda con Exactamente. Johansen? Contale. A ver, es bastante interesante. Hay muy pocos datos de Johansen. Lo que se conoce es que su nombre es John Asgeir Johansson, y es un multimillonario que tenía, entre otras cosas, participación en empresas de vuelos internacionales, en empresas de comunicación, ya sea de radio y de medios gráficos. Pero lo interesante es que el tipo lo que necesitaba era poder seguir financiando sus empresas.
entre, digamos, las listas que él encara para poder financiarse, lo que decide es hacerse cargo de los bancos privados, o sea, privatizar estos dos bancos que eran el Kaupthing Bank, el Glitnir Bank, y hay un tercero que en este momento no lo tengo. Esto en el 2001 estás hablando, Esto cuando en se hace la privatización de los bancos que eran nacionales. No, en realidad esto fue anterior a eso. Ah, ok. Esto fue anterior. O sea, antes él todavía no estaba a cargo de estos bancos y le pedía a estos bancos préstamos. Está bien. ¿Verdad? ¿Cómo hacía esto? Los reunía en un yate en Miami. Sí. Suena película de Hollywood. Pero sí. Los reunía en un yate en Miami. El yate se llamaba... Iban con las camisas a flores y todo. Exactamente. El yate se llamaba The Viking. Y esto fue en el año entre el 98 y el 99. ¿Qué es lo que hacía Johansson? Citaba a los, digamos, banqueros más importantes de Islandia para pedirles préstamos. Y los hacía en este yate. ¿Quién se encargaba justamente de esto? Trygve Johnson enviaba las invitaciones a los banqueros. Él era el encargado de relaciones públicas para invitarlos a Miami. Era su mano derecha, era la mano derecha de Johansson. El Smithers. Exactamente. El Smithers. Claro, él lo que hacía era... Tienen todos un Smithers. ¿Cómo se llamaba el de los Rothschild, te acordás? Sí, bueno. Sí. Pero bueno. Era en Rothworth. Ese. Bueno, todos tienen. Bueno, pero ¿qué pasó después de todo esto? Bueno, ¿Qué pasó después de todo esto cuando ahí salta Inglaterra y Holanda también con a reclamar digamos los depósitos que la gente había hecho desde Inglaterra y desde Holanda en los bancos de Islandia, sí, que habían desaparecido y el problema, te quería comentar, discúlpame que te interrumpa, pero es muy importante lo que estás diciendo, Inglaterra y Holanda, porque fueron los que intentaron evitar esta situación en la cual el pueblo islandés tomaba las decisiones por sí mismo. Sí. No solamente, una de las cosas buenas que hizo el gobierno que ingresó, la coalición de izquierda a la cual vos hacías referencia, fue instaurar un sistema de democracia directa, que es muy difícil de ver en cualquier lugar del mundo, utilizando sistemas de tecnología y alentando la reunión de asambleas en los barrios y en las ciudades. Se logró un consenso popular acerca de qué realmente quería la gente. Esto fue, digamos, lo que en su momento la gente dijo, bueno, pero pará, lo que van a hacer, van a pagar $3.500 millones con tasas de 5%, pero pará, nosotros queremos participar de esta decisión. Entonces el gobierno solicitó... El pueblo, claro, solicitó un referéndum para aprobar o no estas condiciones, volcándose masivamente a las calles en protesta pacífica. Claro. Y en la Navidad del 2009 la voluntad popular triunfó sobre los poderes del mundo. La gente directamente participó, expresó su voto. Sí, el 93%. Claro, recién en enero de 2010 el gobierno aceptó el referéndum realizado en marzo, donde el 93% de los islandeses dijeron no a la ley de pago. Por el contrario, el gobierno emitió órdenes de arresto a través de Interpol para poner en juicio a los responsables del robo más grande de la historia de Islandia, que habían huido del país en el 2009. Tras el no rotundo, los islandeses estaban listos para llevar a la justicia a los verdaderos responsables. Hasta el anterior primer ministro fue inculpado. O sea, importante esto que está diciendo, disculpame, me quería detener porque vemos en los modelos que existen actualmente en Europa y Estados Unidos las manifestaciones sociales son devueltas con palos, con Robocop vestidos. Claro, el tema... y acá lo que hace el pueblo es devolver con confianza hacia el pueblo, restaurar la confianza en sus propias instituciones. Sí, hay un detalle muy interesante que se dio en este caso, y es que el pueblo se manifestó, logró poner un representante legítimo en el poder, y a través de la interacción que se dio entre dichos representantes y el mismo pueblo, en conjunto se lograron las medidas que fueron votadas por el pueblo mediante los referéndums. Quizás favorecido un poco a una población no muy masiva de un país con 300.000 habitantes. Eso pudo haber favorecido este evento, digamos. Sí, bueno, pero es la madurez de los pueblos también. Fíjate lo que pasó hace poco en Uruguay. Iban a hacer la legalización de la marihuana. Exacto. Y salió un plebiscito. No un plebiscito, pero la opinión popular estaba masivamente en contra y un Mujica dijo, bueno, listo, si la gente el 60% no lo entiende, exactamente. Es que se trata de eso, al fin y al cabo. La voluntad popular. El consenso es el de la mayoría. Exacto. Aunque muchas veces la mayoría, digamos, tiene un consenso más ignorante. Pero bueno, sumado a esto,
Recientemente, perdón por el mal de la garganta, pero bueno, la estamos remando. Estamos al 100%. Sumado a esto, recientemente el gobierno perdonó la deuda hipotecaria a gran parte de su población, optando por un camino muy distinto al que ha seguido Europa para intentar frenar la crisis que golpea ese continente. O sea, les perdonaron las hipotecas. Contrariamente a lo que hizo, por ejemplo, España. O el resto del mundo. ¿Y ¿A sabes quién le cuál fue- perdonaron una hipoteca alguna vez? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? A un islandés. ¿Sabes A un islandés. cuál fue la respuesta de Holanda y Gran Bretaña a esa decisión? Sanciones. Pusieron a Islandia en la lista de En la lista de terroristas. Así Exactamente, es. sanciones. Islandia es un país terrorista Islandia es por un perdonar la país hipoteca de terrorista sus... por perdonar la hipoteca usurera de sus ciudadanos. Y bueno. Eso sí te puedo creer que lo haces con 330.000. Probablemente Con 40 veamos millones algo en difícil. Islandia en los próximos tiempos, alguna noticia desmerecedora del pueblo islandés, como suele suceder en estos casos. Sí. Por ejemplo, Francisco Álvarez, ex vicepresidente de la Bolsa de París, hablando de estos temas, explica que desde el 2007 no se puede prestar dinero del Banco Central Europeo a los Estados Unidos, pero sí a los bancos privados para que compren la deuda que emiten los gobiernos. El Banco Central Europeo presta a los bancos al 1% y estos compran deuda a los Estados Unidos, en España al 5% y en Grecia al 16%. La diferencia es beneficio, así de simple. La Explicaba tómbola. la gran tómbola. Exacto. Te presto al 1, vos prestás al 15, después nos repartimos todo, Claro. el pueblo sufre y bueno, la misma Exacto. historia de Pero siempre. vos y yo ganamos. Sí, seguramente. Lo que pasa es que cuando vos tenés una ideología en la cual el pueblo no es una persona que está a la par de derechos que vos, según la ideología de esta gente que está ahí arriba, sino que el pueblo pasa a ser un recurso natural más, como puede ser una vaca o una gallina, están las personas. Y cuando lo ves desde esa forma, entendés un poco, digamos, de dónde surgen todas estas faltas de consideraciones hacia la mayoría. Como dijo Rockefeller. ¿Y a vos qué te importa la gente? Claro. Claro, así es. Antes los ciclos se cerraban con guerras y actualmente la guerra es económica y la prima de riesgo son las armas. Islandia hoy, gracias a la movilización de su pueblo, acompañado por sus legítimos representantes, será el país más próspero de un occidente sometido a una tenaz crisis financiera. Es la ciudadanía islandesa, cuya revuelta en el 2008 fue silenciada en Europa por temor a que muchos la tomaran de ejemplo. Gracias a la fuerza de toda la nación, lo que empezó siendo una crisis se convirtió en oportunidad. Y según la web datosmacro.com, el PBI de Islandia expresa un positivo del 6,5% transcurriendo el 2012. Asimismo, algunos analistas aseveran que la economía islandesa sigue mostrando síntomas de desequilibrio y que la incertidumbre sigue presente en los mercados. Sin embargo, se ha vuelto a generar empleo y la deuda pública ha ido disminuyendo de forma palpable. Este pequeño país del periférico ártico rechazó rescatar a los bancos, los dejó caer y aplicó la justicia sobre quienes habían provocado ciertos descalabros y desmanes financieros. Han metido preso a un par, les comento, Sí. de banqueros. Los matices de la historia islandesa de los últimos años son múltiples. A pesar de trascender parte de los resultados que todo el movimiento social ha conseguido, poco se ha hablado del esfuerzo que este pueblo ha realizado, del límite que alcanzaron con la crisis y de las múltiples batallas que todavía están por resolver. Sin embargo, esta es la historia que habla de un pueblo capaz de comenzar a escribir su propio futuro sin quedar a merced de lo que se decida en despachos alejados de la realidad ciudadana. Y aunque sigan existiendo agujeros por llenar y áreas oscuras que iluminar, la revuelta islandesa no ha causado otras víctimas más que los políticos y los hombres de finanzas que realmente conspiraron para intentar robarle la plata al pueblo y así engordar sus repugnantes arcas. No ha sido tan llamativa como la primavera árabe, ni siquiera ha tenido rastro de mediática, pues los medios, coherentemente con los intereses de sus dueños, han pasado por encima de una historia donde la democracia pudo demostrar su potencial gracias a un pueblo unido con sus representantes políticos, compartiendo el mismo ideal de justicia social, libre de los vicios del poder centralizado, pudieron resistirse de manera ejemplar a ser saqueados. No se ha vertido una sola gota de sangre, no se han hecho piquetes y sin embargo se han conseguido los objetivos de forma limpia y ejemplar.
ya despidiéndonos. Nuestras vías de comunicación 4551-9498, en 2 minutos nos vamos. Si nos quieren seguir conversando con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro sitio 1984nwo.net o escribirnos a radio@1984nwo.net. Y queríamos dejar, como vamos a intentar dejar todos los miércoles, un mensaje de buena onda y de positivismo, en el sentido de que todo lo que estamos hablando en este programa también presentamos formas de salida, así como hablamos alternativas de otras más buena onda que tecnología para reciclar basura en otro programa. El ejemplo de Islandia, que es un ejemplo realmente muy bueno. Y exacto, hay otro, nos da un aire esperanzador de que hay una salida y no tiene por qué ser violenta esa salida. Hay caminos que tienen efecto. Y por no supuesto son que sí, para eso estamos, para mostrar la buena y la mala, la de cal y la de arena. Queremos dejarle un abrazo muy grande a Mati, a Ronco. Sí, por favor. Y bueno, quédense, ahora vienen los chicos de Martes en Shanghái y nos despedimos hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por haber estado del otro lado y acuérdense, para que el mal triunfe, lo único que hace falta es que la gente buena no haga nada. Hasta el miércoles que viene.